Capítulo 81. Raja parte 2. Rimuru. Ella es uno de los demonios primordiales. Violeta, la primordial del púrpura. Explicó Hinata frunciendo el ceño. En efecto. Intervino Diablo, y su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Le gusta fingir que es fría y calculadora, pero es muy fácil sacarla de quicio si sabes cómo. Si lo deseas, Lord Rimuru, puedo resolver este asunto por ti. Rimuru no pudo evitar notar el comportamiento de Diablo, su excitación apenas contenida era similar a la de un perro leal que espera una orden. Por un momento, la imagen de una cola meneándose casi se materializó en la mente de Rimuru, pero rápidamente dirigió su atención a la habitación. La tensión entre los nobles era palpable, sus expresiones cambiaban de la confusión al miedo. Incluso la reina Towa, a pesar de su estado debilitado, parecía profundamente inquieta. Eso, no puede ser. Murmuró Towa con voz temblorosa. La corona fue un regalo de nuestra diosa. Ha pasado de generación en generación como prueba para nuestras reinas. Con su poder, se suponía que debíamos proteger el reino. Diablo se rió suavemente, con un sonido casi condescendiente. No hay ningún error. Esta corona es obra de Violet. Dijo, inspeccionando la tiara una última vez antes de devolvérsela a Towa con un aire casi desdeñoso. Sin embargo, su verdadero propósito está lejos de ser divino. El peso de sus palabras provocó oleadas de inquietud en la sala. Los nobles intercambiaron miradas temerosas y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Hinata en busca de confirmación. Entre ellos, un temor generalizado comenzó a arraigarse. Solo se conocía una invocación primordial exitosa por parte de humanos. La de Gumi Crimson. Había sido invocado por el rey humano supremo del Imperio Supermágico. Gumi Crimson tenía una misión: eliminar un reino enemigo. Sin embargo, hizo mucho más. Usando los cuerpos del reino caído, Gumi Crimson convocó a sus dos asistentes, Bert y Bleu. Luego, procedió a destruir el imperio humano. Pero no los destruyó en un solo ataque. No, lo hizo lentamente. Los humanos sufrieron durante el tiempo que Gumi Crimson quiso, y solo entonces se les permitió morir. Desde aquella masacre, todo lo relacionado con los primordiales estaba estrictamente prohibido. Eran portadores de caos, de muerte. Un demonio primordial traería una nueva era de calamidades. Los humanos habían forjado esta regla con la sangre del reino de los altos humanos. Incontables reinos habían sido destruidos para preservar esta paz. Testarossa y su antiguo reino, Silveria, eran los mejores ejemplos de esto. El reino había quedado en ruinas después de que descubrieron que el linaje real tenía el potencial de convertirse en un vehículo para Blanc. En retrospectiva, Rimuru realmente había jugado un juego peligroso al invocar a Testarossa y Diablo. Si se hubieran vuelto contra él, tal vez no hubiera podido hacer nada en ese momento para detenerlos. Aunque, cuando Rimuru miró hacia atrás y vio la ansiosa sonrisa de Diablo, no pudo evitar preguntarse si todos los primordiales eran tan horribles como contaban las historias. Al mirar al otro lado de la habitación, vio a Hiro, que buscaba su espada con la mano mientras sus ojos se posaban en los de Hinata. Se estaba preparando para defender a su reina, pero, afortunadamente, eso no sería necesario. Está bien. Dijo Rimuru, con voz tranquila pero autoritaria, cortando la tensión de la sala como una espada. Todas las miradas se volvieron hacia él, con una mezcla de esperanza y miedo reflejada en sus amplias miradas. No esperaba encontrar algo así. Continuó Rimuru, con una sonrisa tranquilizadora. Pero esto no significa que Raja esté condenado. De hecho, esta podría ser incluso una oportunidad. Los murmullos recorrieron la habitación, pero Rimuru levantó una mano y los silenció mientras explicaba. El cuerpo de la reina ha sido envenenado por la corona, sí. Pero eso también significa que todavía hay tiempo para curarla. Si podemos librarla de la contaminación, podemos evitar que se convierta en un recipiente por completo. Eso eliminaría cualquier posibilidad de que Violet la use para una encarnación. La mirada de Hinata se detuvo en Diablo por unos momentos, con expresión firme pero contemplativa. Finalmente, dejó escapar un suave suspiro, dio un paso adelante y se dirigió a la sala con el tono autoritario de un paladín. Según el procedimiento, el deber de un paladín en una situación como esta sería eliminar cualquier amenaza potencial. Comenzó, con la mano apoyada ligeramente sobre la empuñadura de su espada. Sin embargo, estoy dispuesta a pasar por alto esto por ahora. Cuando se trata de los primordiales, Violet es la más fácil de razonar.
La hemos contenido antes, y estoy segura de que puedo manejarla si decide causar problemas. Sus ojos agudos recorrieron la habitación, silenciando los murmullos. De hecho, vine aquí sabiendo que existía la posibilidad de que Violet estuviera involucrada. Los nobles intercambiaron miradas inquietas y los susurros se extendieron como un reguero de pólvora hasta que uno de los nobles de mayor rango dio un paso adelante. Su postura era rígida y su voz cautelosa pero resuelta. Señor Rimuru, dijo después de aclararse la garganta. Si me permite hablar con franqueza, usted mencionó curar a la reina. Si eso es realmente posible, tal vez sería prudente abordar cualquier discusión adicional después de que su condición se haya estabilizado. Rimuru le dedicó una breve mirada al noble antes de volver a centrarse en la reina Towa. Ella seguía débil y pálida, respirando con dificultad a pesar de su expresión serena. Rimuru levantó la palma de la mano y activó una de sus creaciones más recientes, un hechizo diseñado para invocar a Ramiris en un instante. Una pequeña flor brotó en su mano, creciendo rápidamente antes de florecer en un estallido de luz que reveló la diminuta y revoloteante figura de la reina elemental. ¿Qué? Ramiris miró a su alrededor, con los puños en alto, alarmada. ¿Contra quién luchamos? ¿Es un pez gordo? Que venga. Estamos luchando contra el veneno de algún primordial, explicó Rimuru riéndose mientras la veía preparándose para luchar contra cualquiera de los nobles. ¿Podrías ayudarme a curar a la reina, Towa? ¿El veneno de primordial? Ramiris parpadeó y su mirada se desvió hacia Diablo, quien respondió con una sonrisa inocente y casual. Puso los ojos en blanco y se acercó a la reina, inspeccionándola con ojo crítico. Sí, está en mal estado. Está bien, déjamelo a mí. Flotando sobre Towa, Ramiris extendió sus manos, sus alas revolotearon rápidamente mientras un suave resplandor blanco comenzó a emanar de ella. Purificadora. Susurró, con voz tranquila pero concentrada. El resplandor se extendió hacia afuera, envolviendo a la reina en su suave luz. Towa dejó escapar un gemido incómodo cuando la magia hizo efecto, su cuerpo se puso rígido mientras su pálida piel comenzaba a oscurecerse, volviéndose de un morado enfermizo. Los nobles jadearon alarmados y Hiro instintivamente dio un paso adelante, con la mano en su espada. Pero antes de que pudiera actuar, Shuna apoyó suavemente su mano sobre su hombro, deteniéndolo. Confía en ella, dijo Shuna suavemente. El grupo observó en tenso silencio cómo el tono púrpura que consumía a Towa comenzaba a burbujear y hervir. Era como si el veneno estuviera siendo forzado a salir a la superficie, transformándose en magia pura que el cuerpo de la reina absorbía rápidamente. El proceso fue visiblemente agotador al principio, pero a medida que pasaban los minutos, la tez de Towa comenzó a mejorar. Su piel pálida recuperó su color saludable, su cabello brilló con vitalidad restaurada y el cansancio grabado en sus rasgos se desvaneció. La sala contuvo la respiración mientras los últimos restos del veneno púrpura se evaporaban, dejando a Towa visiblemente con más energía. Exhaló profundamente, su pecho subía y bajaba con fuerza renovada. Sus ojos se abrieron, claros y brillantes, mientras se sentaba lentamente, mirando alrededor de la habitación con una mirada de asombro. Ramiris, tras haberlo dado todo en el proceso, se desplomó en la cama junto a la reina con un suave plop. Su pequeño rostro parecía aturdido, su energía se agotó momentáneamente. Pero, al más puro estilo de Ramiris, se recuperó rápidamente, se sentó y le dirigió una sonrisa satisfecha a Towa. Esto, murmuró Towa, con la voz ligeramente temblorosa mientras miraba sus manos. Lentamente, abrió y cerró los puños, poniendo a prueba su fuerza recuperada. No recuerdo haberme sentido así en mucho, mucho tiempo. Su mirada se suavizó cuando se inclinó para levantar con delicadeza a Ramiris, con manos firmes y reverentes. Al mirarlo a los ojos, le ofreció una sonrisa radiante que pareció iluminar toda la habitación. Gracias, dijo ella con voz cálida y sincera. Jeje, no hay problema. Solo es otro día para la gran Ramiris. Con un salto juguetón, voló hacia la cabeza de Rimuru, acurrucándose cómodamente en su cabello mientras disfrutaba del calor persistente de la magia de recuperación de Asmodeus. Towa se levantó de la cama, moviendo su cuerpo como si estuviera probando su propia fuerza antes de finalmente asentir para sí misma. Respiró profundamente para calmarse y, después de un momento, miró a Rimuru. Gracias, dijo de nuevo, con voz más firme esta vez. ¿Podrías darme unos minutos para prepararme?
Hay mucho que discutir con este descubrimiento de la participación de Violet. Te veré en la sala del consejo en breve. Violet. Dentro de su gran palacio, Violet estaba sentada en una silla de respaldo alto, jugando distraídamente con un juego de ajedrez bellamente elaborado. Sus delicados dedos se cernían sobre un peón, golpeando su cabeza rítmicamente mientras tarareaba una melodía suave y cautivadora. Una luz cálida se filtraba a través de las ventanas arqueadas, iluminando el piso de mármol pulido y proyectando largas sombras en la habitación. Sin embargo, cuando se disponía a hacer el siguiente movimiento, su mano se quedó congelada en el aire. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por un ceño pensativo. Violet inclinó la cabeza ligeramente y sus ojos dorados brillaron con fastidio mientras miraba por la ventana. Supongo que era de esperarse. A través de su conexión con Towa, podía sentir que había cambiado. El recipiente que había preparado meticulosamente ahora era inútil. Demasiado rápido. Murmuró para sí misma, alejándose del tablero de ajedrez. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el frío mármol mientras caminaba hacia la ventana, con la mirada perdida. Más rápido de lo que me hubiera gustado, pero si Noir está tan enamorado de él, supongo que no es de extrañar que haya logrado hacer algo así. Permaneció en silencio durante unos momentos, pensando en sus opciones. Poco a poco, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel y depredadora. No importa. Murmuró Violet, en voz baja y peligrosa. No puedo arriesgarme a que se vaya todavía. Levantó una mano y chasqueó los dedos. El sonido agudo resonó por toda la enorme sala. En un instante, 2 demonios aparecieron detrás de ella, arrodillados con la cabeza gacha. Cada uno irradiaba un aura de poder y sus ojos brillaban débilmente mientras esperaban su orden. Es hora de una prueba adecuada, dijo Violet, con un tono que destilaba cruel anticipación. Su mirada se desvió una vez más hacia el tablero de ajedrez, donde sus piezas abandonadas esperaban. Veamos hasta dónde puede llegar su juego. Como usted ordene, Lady Violet. Rimuru. Después de unos minutos, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y entró Towa. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, su apariencia estaba muy alejada de la frágil figura que Rimuru había conocido al principio. Limpia y exudando confianza, se dirigió con un aire majestuoso a su asiento en la cabecera de la mesa, con Hiro siguiéndola como una sombra vigilante. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte una vez más, dijo Towa con una sonrisa amable mientras inclinaba la cabeza ligeramente. Muchos han intentado curarme antes, pero aparte de concederme un alivio temporal, nadie ha sido capaz de limpiar el veneno que se había apoderado de mí. Lo que has hecho es nada menos que un milagro. Ramiris ya había regresado a Tempest, por lo que la gratitud de Towa estaba dirigida exclusivamente a Rimuru. Él le devolvió la sonrisa con calidez y asintió. Me alegro de haber sido de ayuda. Me aseguraré de transmitirle tu agradecimiento a Ramiris, respondió. Durante los siguientes minutos, la sala se llenó de conversaciones desenfadadas, intercambios educados y las esperadas cortesías de los nobles. Rimuru siguió el juego, sabiendo que era necesario establecer un tono cooperativo. Pero cuando la atmósfera se calmó y todas las miradas se volvieron hacia él, decidió que era hora de abordar el verdadero problema. Ya hemos dado muchas vueltas al asunto, empezó Rimuru, con un tono más serio. Es hora de que hablemos de Violet. Estoy de acuerdo, dijo Hinata. Tiene los ojos puestos en este país. No tengo ninguna duda de que, una vez que se dé cuenta de que tu veneno ha sido curado, actuará. No tenemos mucho tiempo hasta que Violet tome medidas. La tensión aumentó aún más con las palabras de Hinata, pero Towa mantuvo la calma. Su expresión se endureció y su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada persona como si estuviera evaluando su determinación antes de fijarse en Rimuru. Me disculpo si esto es demasiado atrevido, dijo, con un tono tranquilo pero directo. Pero antes mencionaste que Raja no está condenado. ¿Tienes una solución, no? Sí, claro que sí. Pero antes de hablar de eso, me gustaría hablar sobre la situación de Raja, respondió Rimuru con una sonrisa leve pero sincera. Towa asintió, haciéndole un gesto para que continuara. A lo largo de los años, Raja ha sufrido mucho por la falta de exportaciones viables. El envenenamiento de sus minas ha dejado a muchos de sus trabajadores enfermos e incapaces de sostener la economía del reino, explicó Rimuru, con un tono firme pero sombrío. Además, la tierra y el agua se han contaminado cada vez más.
respondió Shuna sin problemas. Si bien Tempest está dispuesta a ofrecer recursos y tierras de cultivo de nuestros bosques como favor a Hiro, eso solo retrasaría el inevitable colapso de Raja. El reino se encuentra en una situación crítica. La expresión de Towa se tornó pensativa mientras asimilaba sus palabras. Dudó por un momento y luego asintió lentamente. Estoy al tanto de la difícil situación de Raja, admitió. Es precisamente por eso que estaba dispuesta a confiar en la corona. El veneno de nuestras minas se ha filtrado al agua y, desde allí, se ha extendido a nuestra tierra. A menos que tratemos esta contaminación en su origen, Raja no puede tener esperanzas de recuperarse. Mi reina. Intervino uno de los nobles con brusquedad, casi gritando alarmado. Pero su protesta murió en su garganta cuando vio la mirada resuelta en el rostro de Towa. Nuestras minas están agotadas, nuestra tierra y agua están envenenadas y nuestros bosques han sido objeto de una sobreexplotación para compensar las malas cosechas. Confesó Towa con voz firme. La sala quedó sumida en un silencio atónito y los nobles intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos al comprender el peso de sus palabras. Mi reina. Murmuró Hiro, su tono cargado de preocupación. Towa lo ignoró y mantuvo su atención en Rimuru. Su mirada firme se encontró con la de él mientras volvía a hablar. Sus palabras llevaban todo el peso de su determinación. Señor Rimuru Tempest, si tiene una solución, me gustaría escucharla. Rimuru parpadeó, sorprendido por la franqueza de Towa. Pero gracias a la aceleración del pensamiento, la sorpresa se procesó y se resolvió en menos de un milisegundo. Pero cuanto más tiempo tenía para pensarlo, más la comprendía. Towa era una persona dispuesta a envenenar su cuerpo y suicidarse por la seguridad de su país. Su país estaba a punto de morir y, a menos que alguien tomara medidas extremas, acabaría por derrumbarse. Tal vez no durante su vida, pero incluso entonces, Towa estaría dispuesta a arriesgar su vida para salvarlo. En todo caso, Rimuru se sintió un poco avergonzado. Se había preparado para hundir el cuchillo que era Violet y torcerlo para obligarla a actuar, pero en retrospectiva, no era necesario. Towa no necesitaba que la acorralaran. Necesitaba a alguien que la escuchara y le ofreciera un salvavidas. Aclarándose la garganta, Rimuru suavizó su expresión y miró directamente a Towa a los ojos. Me gustaría invitar formalmente a Raja a convertirse en una nación vasalla de Tempest. Dijo, con un tono firme pero amable. ¿Qué haría Tempest por Raja? Los labios de Towa se curvaron en una leve sonrisa ante sus palabras, con la compostura firme. Como nación vasalla, Tempest está dispuesta a curar a Raja. A ayudar a restaurar la gloria de su pasado. Continuó Rimuru. ¿Qué precio tendría que pagar Raja? La sonrisa de Towa vaciló un poco, su voz era cautelosa pero curiosa. A juzgar por su tono, no tenía dudas de que Tempest era capaz de cumplir la promesa. Oro, y en un futuro cercano, le pediría a Raja un simple favor. Que Raja haga un anuncio al mundo. Uno que no dañe a la gente ni a la nación en lo más mínimo. Respondió Rimuru sin dudarlo. Y antes de que me digas que tus minas están agotadas, el problema no es la falta de recursos. Es el veneno en las minas lo que te impide acceder a ellas. Tus montañas aún son ricas en depósitos de oro. Towa se quedó en silencio, con expresión contemplativa. La sala permaneció en silencio mientras sus asesores intercambiaban miradas, pero nadie se atrevió a interrumpir sus pensamientos. Después de unos momentos, volvió a hablar. Señor Rimuru. Comenzó, con voz firme. ¿Le importaría salir de la habitación mientras hablo de esto con mis asesores? He oído que Hiro es como un hermano para su esposa, así que tal vez podría mostrarle todo lo que hay en Raja mientras deliberamos. Rimuru se puso de pie y sonrió, inclinando ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Testarosa. Testarosa se movía con gracia entre la multitud bulliciosa, su cabello blanco prístino reflejaba la luz y atraía miradas ocasionales de los transeúntes. No les prestaba atención, su concentración era inquebrantable mientras se aseguraba de que todo progresara según lo planeado. La demora inesperada de Rimuru en Raja había cambiado las responsabilidades, dejándola a cargo de la reunión inicial con el señor demonio león. En teoría, la ausencia de Rimuru no importaría. Este primer paso era simplemente sentar las bases para las negociaciones entre Tempest y el Dorado, algo que no era precisamente el tipo de compromiso en el que León perdería su tiempo.
Los detalles más finos de los acuerdos comerciales probablemente quedarían en manos de sus subordinados. Aún así, Testarossa se había preparado para cualquier posibilidad. Si León aparecía personalmente, tenía órdenes de ponerse en contacto con Rimuru. Si él intervendría o dejaría el asunto en sus manos era otra cuestión completamente distinta, pero estaba segura de que podría manejarlo sola de todos modos. Sus agudos ojos carmesí se dirigieron hacia la izquierda, donde estaba Shizue, con los brazos cruzados mientras examinaba el intrincado círculo mágico que se estaba preparando cerca. El ceño sutil grabado en el rostro de Shizue era revelador, aunque no dijo nada. No te preocupes, dijo Testarossa, con su voz tan suave y tranquilizadora como siempre, y una leve sonrisa adornando sus labios. Si ocurriera lo peor, yo misma me encargaré de León. Tú liderarás el grupo de retirada. Incluso si me destruyen, soy un demonio, mi verdadera esencia no puede ser borrada. Por otro lado, Lord Rimuru estaría muy disgustado si murieras. Shizue dejó escapar una pequeña risa y su expresión se suavizó. La gente muere cuando la matan, murmuró, sacudiendo la cabeza. Zoe se rió como loca la primera vez que me dijo eso. La niña. La sonrisa de aprobación de Testarossa se hizo más grande. Tiene potencial. Si no fuera por Blanchette, tal vez hubiera considerado tomarla como mi propia alumna. Los ojos de Shizue se iluminaron ante la mención de Blanchette, la calidez reemplazó la tensión anterior. Tengo que admitir que me sorprendió cuando la acogiste, pero por lo que he visto, has sido una excelente maestra. ¿Has considerado enseñar también a los demás niños? Aunque sea una lección aquí o allá, estoy segura de que sabes más que yo. No me opondría, respondió Testarossa con una pequeña risa. Siempre y cuando no interfiera con mis deberes hacia Lord Rimuru. Shizue le devolvió la sonrisa antes de volver a fijar la mirada en el resplandeciente círculo mágico. Su sonrisa se desvaneció cuando sus pensamientos parecieron volverse hacia el interior. Sin previo aviso, desenvainó su espada y la hoja se encendió en llamas doradas que brillaban con un poder puro. Dime, Testarossa, comenzó Shizue, con voz tranquila pero con un matiz de intensidad. ¿Crees que sería estúpido desafiar a León a una pelea? Las llamas doradas se extendieron a lo largo de la espada, iluminando su expresión decidida. Horriblemente, respondió Testarossa sin dudarlo, su franqueza atravesó la tensión como un cuchillo. He sido testigo de sus batallas con Jaune. Lamentablemente, todavía no eres su igual. Si te enfrentaras a él ahora, simplemente borraría tu existencia. Shizue apretó más la espada y sus llamas doradas titilaron por un momento mientras sus hombros se tensaban. Luego exhaló y el fuego se atenuó mientras envainaba la espada. Ya me lo imaginaba, dijo en voz baja, aunque la leve frustración en su voz era inconfundible. Tu determinación es admirable, Shizue. La mirada de Testarossa se suavizó un poco al mirarla. Pero las batallas con seres como León requieren más que fuerza. Exigen dominio sobre cada aspecto de uno mismo. Llegarás a ese punto con el tiempo, pero por ahora, la paciencia y la preparación son tus mejores aliados. Shizue asintió, el fuego en sus ojos se atenuó pero no se extinguió. Lo entiendo, dijo en voz baja. Gracias, Testarossa. Luego, riendo, Shizue negó con la cabeza. De todos modos, lo quedaría por darle un buen puñetazo en la cara. La mirada carmesí de Testarossa se dirigió brevemente hacia Shizue antes de volver a posarse en el brillante círculo mágico que su señor había diseñado personalmente. Inclinó la cabeza ligeramente, reflexionando sobre la dinámica entre Shizue y Rimuru. No entendía por qué su señor depositaba tanta confianza en esta humana. No había lujuria entre ellos, ninguna que ella pudiera percibir, al menos. No era como si Rimuru la quisiera de esa manera. Y, sin embargo, había algo innegable en la forma en que interactuaba con Shizue. Una calidez. Una profundidad de confianza que Testarossa no podía expresar con palabras. La desconcertaba, aunque no se atrevía a cuestionar las decisiones de su señor. No lo entiendo, dijo finalmente Testarossa. León quería salvarte, ¿no es así? Shizue parpadeó, momentáneamente sorprendida por la pregunta. Murmuró, antes de suspirar profundamente. Sí, lo hizo. Es solo que, bueno, es complicado. Una larga historia. Tengo tiempo, respondió Testarossa. Shizue la observó por un momento, como si intentara evaluar su sinceridad.
Luego, para sorpresa de Testarossa, Shizue se rió entre dientes, una risa genuina, casi despreocupada. Resonó suavemente en el aire, rompiendo la tensión. Finalmente, comenzó a hablar. Empezó por el principio, contando el momento en que llegó a este mundo y la abrumadora impotencia que la consumió cuando Ifrit se unió a ella. Describió el terror de perder el control, la lucha constante y agotadora con el espíritu y cómo se sentía como si su propia vida se estuviera desmoronando lentamente. Su voz tembló cuando mencionó a su primera mascota, Pifu, y cómo se había visto obligada a matarla con sus propias manos después de que Ifrit se adueñara de su cuerpo. A medida que continuaban los preparativos para el círculo mágico, también lo hacía la historia de Shizue. Su voz fluía y refluía con las emociones de sus recuerdos. Hubo momentos en los que se rió entre dientes ante lo absurdo de ciertos acontecimientos, momentos en los que su rostro se oscureció y frunció el ceño cuando resurgieron recuerdos dolorosos e incluso momentos en los que su voz se quebró y las lágrimas brotaron de sus ojos. Mientras Testarossa escuchaba, su expresión permaneció neutral. Para ella, era una ventana a la experiencia humana, algo en lo que rara vez pensaba. Sin embargo, irónicamente, era algo en lo que no podía dejar de pensar desde su visita a la tumba de Blanche. Señora Testarossa, nuestros preparativos están completos. Anunció un duende, inclinándose mientras permanecía de pie junto al círculo mágico. Estamos listos para partir a sus órdenes. Hemos recibido noticias de que están preparados para recibirnos. Testarossa asintió en reconocimiento y su mirada se dirigió nuevamente a Shizue. Señorita Shizue. Comenzó, con voz tranquila pero con una calidez poco común. Después de escuchar su historia, me gustaría corregir mi respuesta anterior. Se colocó en el centro del resplandeciente círculo mágico, su vestido blanco prístino reflejaba la luz ambiental. Creo que León aceptaría su desafío. Shizue parpadeó sorprendida y arqueó las cejas mientras procesaba sus palabras. Testarossa se permitió que una leve sonrisa curvara sus labios, teñida de una sutil diversión. No es algo que pueda afirmar que entienda por completo, pero sospecho que León te concedería el cierre que buscas. Jaune solía decir que León tiene debilidad por aquellos que le importan, un pusilánime, como ella lo expresó. Sin embargo, te sugiero que tomes esa evaluación con pinzas. Shizue se rió entre dientes, con una mezcla de incredulidad y humor en su rostro. Eso no suena exactamente como el señor demonio león que conozco, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Tal vez no, respondió Testarossa con una leve sonrisa. Ahora, si me disculpan, el deber me llama. Shizue soltó una última risita y sacudió la cabeza mientras entraba en el círculo detrás de Testarossa. Una vez que todos estuvieron dentro, Testarossa dejó que sus poderes mágicos fluyeran hacia el círculo mágico, lo que provocó que brillara con una luz brillante. El círculo mágico consumió una sorprendente cantidad de poderes mágicos, suficientes para que la mayoría no pudiera satisfacer su demanda, pero la expresión de Testarossa no cambió en lo más mínimo. Después de unos momentos, todas las personas que estaban dentro del círculo desaparecieron, teletransportándose directamente a las afueras del Dorado. Rimuru miró el enorme lago detrás de Raja, pero tuvo que contener una risa porque Towa estaba de pie junto a él con una expresión decidida. Había sido sorprendentemente fácil. Hiro les había mostrado a Raja, pero ni siquiera una hora después, los habían llamado para que la reina les diera su respuesta. Mientras él pudiera curar a Raja y protegerlos de Violet, ella aceptaría. En caso de que no pudieran cumplir su parte del trato, Towa simplemente le había pedido que llevara a sus ciudadanos al bosque de Jura y los protegiera de las consecuencias de la respuesta de Violet. Para su sorpresa, Shuna había sido la razón por la que habían aceptado tan fácilmente. No solo por su amistad con Hiro, en quien la reina confiaba su vida, sino también gracias a su discurso. El discurso que había pronunciado hacía tanto tiempo en Duergon. Si fuera sincero, casi se había olvidado de ello. Habían pasado tantas cosas desde aquel primer saludo al mundo. Diablos. Ni siquiera había conocido a Ramiris en ese momento. La primera impresión que dejó Tempest en el mundo fue ese discurso. Y tal vez fue casualidad, o tal vez el destino, pero ese discurso conmovió a Towa. Unamos nuestras fuerzas, como aliados y socios, para forjar un futuro en el que cada nación se mantenga fuerte, donde cada raza encuentre su lugar y donde cada individuo pueda prosperar. Juntos, podemos crear un mundo en el que el poder esté moderado por la sabiduría, donde la fuerza esté equilibrada por la compasión y donde nuestro potencial combinado no conozca límites.
repitió Rimuru, volviéndose para mirar a Shuna. Es un lugar muy especial. Simplemente dije la verdad. Respondió ella, dejando escapar una suave sonrisa. Debería ponerte frente a una multitud nuevamente y dejarte trabajar tu magia. Bromeó Rimuru antes de sacudir la cabeza para concentrarse en la verdadera misión. Uriel. Invocó en su mente y, utilizando la manipulación de la ley, levantó todo el lago por encima del suelo. Como Hinata y Towa estaban mirando, bien podría darles un espectáculo antes de simplemente comérselo todo y limpiarlo antes de escupir el agua. Mientras el agua volaba hacia el cielo, reveló el brillante círculo mágico debajo del lago, dejando escapar una luz brillante y también el veneno inquietante que había contaminado su reino. Solicitando permiso para modificar el bioma de agua de Raja. Preguntó Rafael, su voz tan fría como siempre pero aún con un toque de anticipación. ¿De qué manera? Aviso. Debido a los efectos del veneno, la flora y fauna submarinas de Raja han sido gravemente dañadas. Para restaurarlas a su estado natural, se necesitarían 28 años de crecimiento ininterrumpido. Con el uso de varias de tus habilidades, podemos acelerar ese progreso y crear una base temprana para el futuro avance y desarrollo de Raja. Aviso. Esto también servirá como prueba para futuras mejoras de Tempest. Al escuchar sus últimas palabras, Rimuru tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. Rafael solo quería jugar y ella se había rendido al final. A ambos les encantaba experimentar. De hecho, habían estado jugando demasiado en el laberinto. Yggdrasil era un completo desastre por sí solo, y todavía estaban tratando de descubrir cómo manejarlos por completo. Fue en su fase de laberinto cuando se les ocurrió la posibilidad de mejorar el paisaje de Tempest. Manipular las leyes del mundo para convertir a Tempest en un territorio puro e inigualable. Bueno, eso y el hecho de que simplemente pensaron que sería genial. Lamentablemente, esa experimentación se puso en pausa cuando comenzaron a centrarse en otros proyectos, especialmente porque tenían que asegurarse de que su guerra con Luminous saliera según lo planeado. Rap, en el peor de los casos, ¿podríamos deshacer las modificaciones si algo saliera mal? Respuesta. Sí. Se ha realizado un escaneo completo del bioma acuático de Raja. Al usarlo como referencia, es posible restaurar completamente su estado actual. Solo se necesitarían magia. Bueno, en ese caso. Pensó Rimuru, mirando hacia Towa, quien observaba el lago flotante con sorpresa. Towa, ¿te importaría si mejoro el lago? Debería ayudar a Raja en el futuro. Prometo que si hay algún problema en el futuro, me aseguraré personalmente de que se resuelva en el momento en que lo descubra. ¿Mejorarlo? Preguntó Towa con cierta confusión. Eso debería estar bien. Agregó, algo insegura. Aunque no fue una respuesta segura, eso fue suficiente para Rimuru. Vamos a hacerlo. Comprendido. Activando a Belcebú. En un abrir y cerrar de ojos, una enorme tormenta envolvió el lago flotante, haciendo que desapareciera en el estómago de Rimuru. Beelzebub luego se estrelló contra el círculo mágico, consumiéndolo en un instante antes de disiparse. Aviso. El veneno ha sido analizado a fondo. El agua ha sido completamente purificada. Comienza la experimentación para mejorar la flora submarina de Raja. Proceso fallido, proceso fallido. Rafael comenzó a repetirse a sí misma durante unos momentos antes de detenerse finalmente. Había estado usando su versión de la habilidad de Shizue para unir diferentes especies de plantas en su organismo ideal. Aviso. Las siguientes plantas se han creado utilizando la flora actual como base: alga marina, flor cristalina, hierba de abanico carmesí, pétalos de escarcha, parra de los sueños. La lista se prolongó durante unos momentos y cada planta recibió una explicación de sus propiedades. El alga Staglir, por ejemplo, estaba destinada a ser una variación de Hipocute, una que ayudara a purificar continuamente el lago en caso de que los desechos de las minas terminaran contaminando el agua en el futuro. En el momento en que Rafael terminó de hablar, Rimuru se teletransportó al centro del lago vacío. Luego, con un simple movimiento de sus manos, innumerables semillas se esparcieron por todo el lago antes de incrustarse en el suelo. Rimuru analizó su entorno antes de asentir con una sonrisa. Al instante siguiente, toda el agua que había consumido volvió a salir a la superficie, inundando el lecho del lago hasta que el nivel del agua volvió a la normalidad.
Ahora, bajo el agua, Rimuru concentró sus poderes mágicos a su alrededor, lo que provocó que todas las semillas que acababa de plantar brotaran. En cuestión de segundos, el lecho del lago se convirtió en un enorme jardín submarino. Comienza la experimentación para mejorar la fauna submarina de Raja. Proceso fallido, proceso fallido. Proceso, HMMM. Rafael se detuvo a mitad de la frase, sonando algo sorprendido. ¿Qué es? El experimento para crear un monstruo guardián del lago fracasó. Sin embargo, se creó un nuevo vivo. Su vitalidad es mayor de lo normal. Sin embargo, no debería haber sobrevivido. Análisis completo, el organismo tiene una adaptabilidad superior a la normal. La medida recomendada es liberar a la criatura para que pueda crecer adecuadamente en este entorno. Mientras Rafael hablaba, ella liberó el huevo de su estómago y, para su sorpresa, era solo del tamaño de la punta de su dedo. Parecía lo suficientemente frágil como para romperse si se volcaba. Diablos, incluso dejarlo caer de su mano al fondo del lago debería ser suficiente para romperlo. ¿Estás seguro de que quieres que lo deje aquí?, preguntó Rimuru con cierta vacilación. Afirmativo. Sin embargo, se recomienda darle un nombre al experimento número 103-49-85, para asegurar su supervivencia durante sus primeras etapas. ¿Un nombre, eh? Bueno, ¿qué tal Nessie?, preguntó Rimuru y, mientras pensaba la pregunta, sintió que algunas magias abandonaban su cuerpo. Bueno, supongo que se llamará Nessie. Colocó el huevo en el suelo, lo cubrió con un poco de tierra para protegerlo, tal como sugirió Rafael, y luego liberó todos los peces que había consumido antes. Aunque con solo mirar algunos de ellos, pudo notar que habían cambiado ligeramente. Para su sorpresa, a diferencia de las plantas, la mayoría de los peces seguían siendo los mismos que antes. Nota: la cantidad de energía necesaria para modificar y mejorar la fauna submarina es mucho mayor que la necesaria para modificar la flora. Por lo tanto, las nuevas especies fueron liberadas junto con las antiguas para que se aparearan y crearan las especies mejoradas. Además, se han detectado y eliminado del ecosistema varias especies invasoras. Eran peces que no se podían comer debido al veneno natural que creaban en sus cuerpos, pero que, con el tiempo, superarían por completo a todas las demás especies. ¿Otro de los planes de Violet? Se supone que así es. Diablo. Había observado en silencio cómo su señor recreaba el lago. El poder de la creación. Bueno, no del todo, todavía no. Hasta donde Diablo sabía, su señor no había logrado la capacidad de crear algo completamente de la nada. En cambio, mejoró y reformó lo que ya existía, moldeándolo para que se ajustara a su visión. Sin embargo, incluso esto fue más que extraordinario. Lo que a otros les llevaría décadas, incluso siglos, lograr, Rimuru lo logró sin esfuerzo, casi por capricho. La transformación fue asombrosa. Las aguas, que antes eran turbias y envenenadas, ahora brillaban con vitalidad y rebosaban de magia que prometía prosperidad a las tierras circundantes. Diablo no pudo evitar maravillarse ante la perfección de las acciones de su señor. Cuando Rimuru saltó del lago y las gotas de agua cayeron en cascada sobre su cuerpo, Diablo tuvo que contener una sonrisa. En verdad, ¿cómo podría existir un ser tan perfecto? Está bien, ya terminé, dijo Rimuru mientras le entregaba un libro a Towa. Todo debería funcionar sin problemas ahora, pero si sucede algo inesperado, no dudes en llamar a Tempest. ¿Eh? Towa parpadeó sorprendida, mirando alternativamente el lago y el libro. Yo. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Diablo apareció al lado de Rimuru en un instante. Mi señor, todos los preparativos están listos, anunció Diablo, con una sonrisa radiante que delataba su entusiasmo. ¿Está seguro de que no desea que yo mismo resuelva este asunto? No hay necesidad de que se ensucie las manos con alguien tan despreciable como ella. El tono de Diablo era tranquilo, pero su mente estaba llena de posibilidades. Conociendo a Violet, es mocoso e insolente, sin duda le faltaría el respeto a su señor. Necesitaría una educación adecuada antes de poder siquiera soñar con estar en presencia de Rimuru. Unos pocos días de disciplina, tal vez semanas, bastarían para romper su arrogancia y enseñarle a ser reverente. Después de todo, la gloria de su señor no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Una vez que Violet fue sometida, Diablo podría avanzar hacia el territorio de Jaune y repetir el proceso.
Llevar a Violet y Jaune ante su señor consolidaría su lugar como el sirviente más leal, dejando a Testarossa luchando por seguir el ritmo. Jaque mate, Testarossa. Me gustaría verte hacer algo más impresionante. Pensó, mientras las comisuras de sus labios se crispaban ante la idea. No. Respondió Rimuru, interrumpiendo las reflexiones de Diablo. Me gustaría conocer a Violet. Iré contigo. La sonrisa en el rostro de Diablo se hizo más grande ante la respuesta. Aunque Violet pudiera faltarle el respeto a su señor, esto también significaba que podría pasar más tiempo con él. Por supuesto, mi señor. Como desee. Entonces no hay tiempo que perder. Intervino Hinata frunciendo el ceño. Vámonos. Uf, esta humana quiere arruinar el tiempo de calidad entre mi señor y yo. Pensó Diablo, pero ocultó bien su ceño fruncido. Mis disculpas, señorita Hinata. Dijo Diablo suavemente, volviendo su mirada hacia ella. Pero no podrás unirte a nosotros. La entrada al reino demonio requiere que uno tenga la capacidad de convertirse en un ser espiritual. Desafortunadamente, eso está más allá de tu capacidad actual. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, un sutil borde de burla deslizándose en su tono. Tal vez, cuando te hayas convertido en una santa apropiada, podrías reconsiderarlo. Hinata frunció el ceño, su frustración apenas pudo contenerse. Abrió la boca para replicar, pero Diablo la interrumpió con facilidad. Además. Continuó Diablo, su tono cambió a uno de aparente preocupación. Considerando a los subordinados de Violet, es casi seguro que actuarán precipitadamente una vez que se den cuenta de que Towa ya no es un recipiente adecuado. Quienquiera que haya sido encargado de supervisarla probablemente actuará desesperado por salvar su fracaso. ¿No sería mejor que un paladín de tu calibre se quedara aquí y protegiera a Raja de posibles ataques de Daemon? Hinata vaciló, su mirada aguda se clavó en Diablo, pero no pudo descartar por completo su lógica. Está bien. Dijo finalmente. Es cierto. Respondió Rimuru asintiendo. De hecho, incluso si Diablo no lo hubiera sugerido, yo lo habría hecho. Solo quería comprobarlo. ¿Un ataque demonio? Preguntó Towa con cierta preocupación. No te preocupes, Towa, puedo pedir refuerzos a Tempest para prepararme. Incluso si Violet viniera y mi esposo y Diablo no regresaran, podemos llamar a Beldora para que proteja a Raja. Respondió Shuna con una sonrisa tranquilizadora, que pareció calmar a Towa. Una vez finalizados los preparativos, Diablo levantó una mano y activó el hechizo de teletransportación. En un instante, tanto él como Rimuru desaparecieron, reapareciendo momentos después ante la puerta del infierno que Diablo había preparado meticulosamente para su viaje. Cuando la puerta del infierno se cerró tras ellos, Rimuru y Diablo aparecieron en las afueras del territorio de Violet, un paisaje que solo podía describirse como grotescamente fascinante. Un pantano venenoso se extendía ante ellos, el aire estaba denso con una neblina de toxinas ligeramente brillante. A lo lejos, podían ver un palacio enorme. Este es el territorio de Violet. Anunció Diablo, señalando el entorno con un gesto elegante. Tiene una particular afición por experimentar con venenos, por lo que gran parte de la zona está impregnada de sus creaciones. Incluso los seres con anulación de condición anormal lo encontrarían desagradable, por no decir directamente peligroso. Como era de esperar, Rimuru no parecía en absoluto afectado por la atmósfera tóxica. En todo caso, parecía más intrigado que preocupado, sus ojos brillaban de curiosidad mientras extendía su habilidad, consumiendo fragmentos del pantano y analizándolos. Sí, esto podría causar algún daño. Dijo Rimuru riéndose, mientras arrancaba una fruta extraña de un árbol cercano. Le dio vueltas en la mano y la inspeccionó. Pero mira esto. No hay forma de que las plantas puedan prosperar en este entorno, y sin embargo, aquí están. El reino de los demonios es algo realmente especial. En efecto. Respondió Diablo, sonriendo cada vez más. Tal vez algún día, mi señor, le gustaría visitar mi propio territorio. Es cierto que no he dedicado mucho esfuerzo a cultivarlo, ya que prefiero vagar por el mundo. Sin embargo, me sentiría honrado si lo utilizara para crear algo de su propio diseño. No es que necesite ayuda de este reino, por supuesto, su trabajo en Raja fue nada menos que asombroso. ¿En serio? ¿Nunca te has molestado en crear tu propio lugar? Preguntó Rimuru, con un tono teñido de genuina sorpresa. Por un momento, Diablo se congeló y un destello de pánico atravesó su mente.
¿Se sintió decepcionado, mi señor? ¿No estuve a la altura de sus expectativas? No, mi señor. Tartamudeó Diablo, y su compostura habitual se tambaleó levemente. Quiero decir que crear un territorio permanente simplemente no me atraía. Vagar y experimentar el mundo en su estado natural era mucho más estimulante. Pero si a usted le desagrada, yo. Sus palabras fueron interrumpidas por la risa de Rimuru. Relájate, Diablo. Dijo Rimuru con una sonrisa. No te estaba juzgando. Solo estaba sorprendido. Honestamente, tengo curiosidad. Siento que el tipo de territorio que alguien crea dice mucho sobre él. Puede que tengas algunas ideas interesantes bajo la manga. Hizo una pausa, lanzando la fruta de un lado a otro entre sus manos. Y puede que acepte tu oferta eventualmente. Una vez que las cosas se calmen en el mundo cardinal, me gustaría experimentar más en el reino demonio. Hay mucho potencial aquí. La tensión de Diablo desapareció y fue reemplazada por su habitual admiración reverente. Sería un gran honor para mí, mi señor. Sea lo que imagines, me dedicaré por completo a hacerlo realidad. Rimuru lo miró de reojo antes de sacudir la cabeza con una sonrisa. No te adelantes, Diablo. Primero nos ocuparemos de Violet. Luego veremos. Como órdenes. Dijo Diablo con una reverencia, su emoción apenas contenida. Desde el pantano nocivo que se extendía por las afueras, se adentraron en un pequeño bosque lleno de árboles negros y retorcidos. Estos árboles exudaban una sustancia viscosa, parecida al alquitrán, y las gotas silbaban levemente al caer al suelo. Rimuru se detenía aquí y allá, con la mirada fija mientras absorbía fragmentos del extraño material. Su camino los llevó a través de una variedad de paisajes peculiares antes de llegar finalmente al palacio, que estaba rodeado por un enorme jardín lleno de flores venenosas. Sin embargo, era bastante hermoso, o bueno, su señor creía que lo era. Cuando entraron al jardín, un demonio vestido con un elegante traje de mayordomo se materializó frente a ellos y les hizo una profunda reverencia. Sus ojos carmesí se posaron brevemente en Diablo antes de fijarse en Rimuru. Sir Noir, perdóneme, Diablo. Se corrigió el demonio con un tono suave, su comportamiento refinado y respetuoso. Lady Violet quedó totalmente sorprendida por su decisión de usar la puerta. Es muy poco convencional por su parte. Se enderezó levemente y su mirada se volvió hacia Rimuru con curiosidad mesurada. Solo puedo suponer que este es el estimado Sir Rimuru Tempest. Mi dama los está esperando ansiosamente a ambos. El demonio se inclinó nuevamente y señaló hacia el palacio. Por favor, síganme. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.